familia, ¿qué parece si cantamos juntos el ejército de Dios? Como dijo Dios a Josué, también podemos cambiar el mundo con nuestras voces. Cantamos juntos el ejército de Dios por la gloria de Dios. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria
así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
Gracias, Señor, en esta mañana de hoy, porque hoy entendemos que somos escogidos y perdonados. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional. Hoy podemos decir que somos hijos del Dios Altísimo, hijos e hijas del único Dios verdadero. Libres en verdad, Jesús, por tu sacrificio allá en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Dios, y te rogamos que tu buen espíritu nos hable y ministre a nuestras vidas en esta mañana de hoy. Oramos, Señor, para que tu presencia, Señor, ministre a nuestras vidas, para que seas tú, Señor, en medio de Vida Abundante Nueva York, susurrando a nuestros oídos. Señor, estamos atentos, Señor, a tu palabra, al mensaje que tú tienes en esta mañana de hoy, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no hemos parado, Señor, de hacer iglesia, porque nosotros somos la iglesia. No es un edificio, somos nosotros, tus hijos y tus hijas, que hoy vivimos en libertad, porque un día, Jesús, nos sacaste del pecado, nos sacaste de la esclavitud, Señor, y nos trajiste a la libertad. Gracias porque hoy somos libres para ti, por tu gracia y por tu amor, Señor, tu amor incondicional que nos ha alcanzado, Señor. Bendecimos tu nombre, Cristo, bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús, gracias por este momento, Señor, que nos permites vivir y que podemos como comunidad, Señor, venir a una sola voz a decirte, Padre, tú eres el único Dios verdadero. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos las gracias. Amén y amén. Bien, muy buenos días. Qué bueno poder estar aquí juntos celebrando la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que, ¿cómo han estado? Me imagino que ya todos muy ocupados, con mucho sueño, ya empezó el verano, mucho trabajo y me alegro que todos estemos trabajando y le pedimos a Dios que esta sea una temporada bien exitosa laboralmente para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos sean todos ustedes, les amamos donde quiera que usted esté, queremos decirles que Dios también les ama. Antes de pasar a las actividades para esta semana, quiero saludar de manera muy especial a 3 jóvenes de nuestra comunidad que se graduaron en la high school en este año 2020, un año difícil, en una graduación que no era lo normal que se esperaba, pero estamos muy contentos de que en medio de toda esta situación ustedes, muchachos, lo lograron. Así es que saludamos a Andrés Minchala, saludamos a Carson Aguilar y saludamos a Daniel Ortiz. Que el Señor los guarde y los proteja, que el Señor cumpla el deseo de sus corazones y que siempre recuerden que donde quiera que ustedes vayan, el Señor estará con ustedes. Éxito para los 3 y un fuerte abrazo para esa familia que siempre estuvo ahí apoyándolos en todo momento. Los amamos y les bendecimos. Ahora sí, vamos a las actividades de esta semana. Bienvenidos a Vani Church. Aun cuando no podemos vernos físicamente, seguimos haciendo comunidad con las diferentes actividades virtuales. Te invitamos a conectarte durante la semana con nuestras transmisiones en Vani Radio. Acércate, los martes a las 10:30 con un pequeño mensaje de enfoque a la familia, jueves 10:30 con temas de actualidad y los viernes a las 10:30 con un repaso de lo que compartimos el domingo anterior. También te invitamos cada domingo a compartir de Dios por medio de nuestra transmisión en vivo a las 10 de la mañana por Facebook Live y YouTube. ¡Nos vemos! Este viernes 3 de julio tendremos nuestro día de ayuno y oración y terminaremos con un tiempo para interceder a las 7:30 de la noche por Zoom. Y una vez al mes nos estaremos reuniendo antes del servicio para compartir un delicioso desayuno en familia, disfrutando de diferentes platillos de distintos países. Nuestro próximo desayuno será el domingo 5 de julio y cocinaremos al estilo americano.
Conéctate a las 8:45 de la mañana por Zoom. No te pierdas este tiempo de comunidad. Únete a compartir con la familia en Cristo en los grupos pequeños. En esta ocasión, con la serie La Universidad de Dios. Te ofrecemos diferentes espacios en New York, en Villavicencio, Colombia y Mérida, México. Si quieres ser parte de alguno de estos grupos, envía un mensaje a Elvia Lejarza. Ya viene nuestro Domingo de Misiones, un tiempo dedicado para bendecir, orar y ofrendar para nuestro Ministerio de Misiones y así extender el Evangelio por todo el mundo, el próximo domingo 5 de julio. También preparémonos para celebrar la Cena del Señor. El domingo 5 de julio compartamos de un tiempo de conmemoración del sacrificio de Jesús por nosotros. Ten a mano todo lo que necesitas para celebrarla desde tu hogar. Ahora más que nunca es tiempo de ayudar a los que más lo necesitan. Es por esto que Valley Church se ha unido a Doorstep Donations para extender una mano de ayuda a personas en nuestra comunidad. Si quieres ser parte de esta gran iniciativa, aún puedes hacer tu donación directamente con Doorstep Donations para comprar comestibles para las familias y también puedes participar acompañándonos a visitar para entregar estas bendiciones. Agradecemos a toda la familia Bani por su apoyo en estos tiempos difíciles y les recordamos que puede dar su diezmo o ofrenda por medio de Venmo. Solo bajas la aplicación, abres tu cuenta y nos buscas como Valley Church. No te pierdas la bendición de dar. Si quieres ser parte de alguna de nuestras actividades o requieres más información, te recordamos nuestros números y horarios de atención. Ahora, dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Qué bueno, ya sabe, no se lo pierda, el desayuno mensual. Este 5 de julio vamos a celebrar la independencia de los Estados Unidos. Esta hermosa nación que nos ha abrazado, que nos ha cobijado, y vamos a tener la oportunidad de poder compartir este desayuno virtual que lo hemos venido haciendo. Ha sido todo un éxito, hemos podido desarrollar el propósito de compañerismo, así que no se lo pierda. 8:45 de la mañana vamos a hacer pancakes, vamos a comer bacon, así es que cuídese durante la semana para que usted pueda comer bacon, huevos fritos, huevos revueltos, en fin. El domingo a las 8:45 estaremos todos tomando cafecito con el desayuno americano. Vamos a pasar a un tiempo muy especial donde también adoramos a nuestro Rey, nuestro Salvador. Es con los diezmos y nuestras ofrendas. Pero antes, como vieron en las actividades, hoy es Domingo de Misiones, así que no se pierda la oportunidad de poder bendecir nuestra misión allá en Cuba. 4 años y medio, casi 5 ya. En octubre cumplimos 5 años de estar caminando junto a Vida Abundante Matanzas. Esta obra maravillosa que está alcanzando a muchas personas, llevando el mensaje de esperanza y salvación que hay en Cristo Jesús. Por favor, no se pierda la oportunidad de poder enviar su ofrenda misionera. Vea la labor que ellos están haciendo allá, ha sido o es algo impresionante. Así que, Domingo de Misiones. Y también hoy es el día donde traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La iglesia no se ha detenido. El edificio puede estar cerrado, pero nosotros seguimos haciendo iglesia. Dios ha venido tratando con nosotros de una manera impresionante. Hemos abierto 2 grupos pequeños allá en México, en la península de Yucatán, en Mérida, y en Villavicencio, Colombia. Así que seguimos nosotros extendiendo el reino de Dios. Aquí nosotros seguimos trabajando todos los días, así que hay gastos que cubrir, la luz, el aire acondicionado, etcétera, y etcétera, etcétera. Así que no se pierda usted la oportunidad de poder ser parte del reino de Dios, de extender su reino aquí en la tierra. Me gusta como lo dice Hechos capítulo 20 y verso 35, le leo de la traducción del lenguaje actual. Dice, les he enseñado que deben trabajar
y ayudar a los que nada tienen. Y nos da un recordatorio. Dice, recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Así que la bendición está en dar y no en recibir. Ese es el principio del reino de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Nosotros hemos aprendido a vivir una vida de generosidad porque Jesús es nuestro modelo a seguir y Él entregó su vida por mí y por usted, o por usted y por mí. Oramos. Señor, gracias por este momento, Señor, donde nos permites ser socios tuyos, Señor. Gracias porque hoy entendemos que toda la tierra y la plenitud te pertenece a ti, Señor. Y nos das la oportunidad, Señor, de poder traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas aquí a nuestra casa, Señor. Aquí donde nos alimentamos, Señor, aquí donde crecemos, Dios. Gracias, Señor, por la generosidad de cada uno de aquellos que han venido participando de manera constante, Señor. Gracias, Señor, porque no nos hemos detenido, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos el respaldo tuyo, Señor, a través, Señor, de las finanzas de nuestra comunidad de fe. Hoy bendecimos, Señor, al dador alegre, pero también bendecimos a aquel o aquella que por algún motivo, Señor, hoy no pueda ofrendar, Señor. Bendice, Señor, cada dólar, Señor, que entra a esta tu casa, Señor. Y te rogamos que nos continúes ayudando a ser hombres y mujeres íntegros, Señor, en la administración, Señor, del dinero, Señor, de las finanzas de Vida Abundante Nueva York. Bendecimos a nuestros hermanos allá en la isla de Cuba. Gracias por Samuel y por Malena. Gracias, Señor, por este equipo de trabajo, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque hemos visto tu fidelidad, Señor, en esta misión, Señor. Y nos complace y nos alegra el corazón saber, Señor, que en algún momento muchos de nosotros dijimos, nos comprometemos y hasta el día de hoy, Señor, lo seguimos haciendo. Bendigo, Señor, tu nombre y sé, Dios, que tú nunca nos vas a fallar, Señor. Por Cristo nuestro Señor, que así sea. Amén y amén. Hola, Vida Abundante Nueva York. Aquí estamos en reunión del equipo pastoral. No sé si se logran ver todos, chicos. Ahí están. Queremos agradecerles por todo lo que han hecho y hacen por nuestra iglesia. Agradecemos a Dios y queremos darle las gracias. Las gracias por invertir en Cuba, por tener un corazón tan grande como lo tienen por Cuba. Y solo queríamos saludarle. Hasta Yeli, Jorli, saludos, Vani, Male Cuba. y Te amamos. Lien. Aquí estamos. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Querida familia, ¿cómo está? Qué gusto poder acompañarlo desde este lugar. Ustedes están allá en el otro lado de la pantalla y les mando a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Qué lindo que podemos venir aquí juntos con la palabra de Dios y aprender. La verdad que esto de estar en esta serie de la Universidad de Dios para mí ha sido de mucho aprendizaje y yo estoy segura que también para usted. Hoy vamos a aprender o vamos a ir estudiando y descubriendo qué fueron las cosas que Dios le quería enseñar a Moisés antes de sacarlo de Egipto, porque mucho trabajo le esperaba por delante, ¿verdad? Entonces podemos observar, la semana pasada hablaba el pastor sobre el orgullo de Faraón y a veces uno se identifica ahí, ¿verdad? Y en este caso Moisés se enfrentó a corazones duros,
orgullosos, pero también a israelitas con mentalidad de esclavo. Claro, llevaban 400 años en ese lugar, ¿verdad? Le habían hecho mella en su forma de pensar. Pero no solamente eso, sino que Moisés también tenía, sus propios, se sentía incapaz. Entonces Dios tenía que tratar con todos esos complejos que él tenía. Pero el punto que hoy vamos a ver es la idolatría. Esta es una de las cosas que hoy, por eso estamos aquí, vamos a estudiar el enemigo o la guerra espiritual que nosotros libramos. No solamente Moisés en aquel momento, sino también nosotros. Es ahí cuando uno se da cuenta que la palabra de Dios es tan actual, aunque pasen los años, ¿verdad? Nunca deja de ser. Entonces quiero que me acompañen, yo sé que ustedes tienen ahí, seguro están tomando notas. Por favor, abran sus Biblias en Éxodo 7, vamos a leer del 10 al 11. Y dice así: y Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y su funcionario, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el Faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante artes secretas también los magos de Egipto hicieron lo mismo. ¡Wow! Entonces vamos a ir ahora al versículo 20, 22. Y Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del Faraón y de sus funcionarios. Dice, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, de tal cual. Dice que olía horrible eso, ¿verdad? Y ellos no podían oler. Pero también vinieron los magos y hechiceros y hicieron lo mismo. Imitaron el milagro que hizo Aarón con la vara. Fíjese usted en el 8 del 6 al 7. En el 8 del 6 al 7, fíjense lo que dice. Y Aarón extendió su brazo, dice, sobre las aguas de Egipto, y las ranas llenaron cubrir todo el país. Pero las ranas llegaron a cubrir todo. Pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo. De modo que hicieron venir ramas. En realidad lo que hicieron fue duplicar el problema. No pudieron quitarlo, ¿verdad? Pero hicieron lo mismo. Parece que en realidad el mensaje es lo mismo que yo estoy haciendo, diría Faraón, diría Moisés, es lo mismo que pueden hacer estos. Imagínense ustedes lo que estaba pasando por la mente de Moisés, ¿verdad? Estaba enfrentando un fuerte poder diabólico y ellos estaban haciendo lo mismo. Pero miren ustedes lo que dice en Éxodo 8 del 16 al 19. Dice, y el Señor le ordenó a Moisés que le diera a Aarón y extendiera su vara y golpeara el suelo. Dice, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquito. Y así lo hizo. Entonces golpeó la vara. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Ustedes pueden ir leyendo. Pero fíjense lo que dice en el 19. En el 19 dice que los magos no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Entonces ahí quiere decir que hay un alto, ¿verdad? Hay un límite para esta fuerza de maldad. Sigamos en el 9 del 10 al 11. En el 9 del 10 al 11 dice lo siguiente. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante Faraón. Y allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras en las personas y en los animales. Y los magos no pudieron hacer frente a Moisés. No pudieron hacer frente a Moisés. Me imagino que en este punto, cuando esto sucede, ¿verdad? Me imagino que Faraón dijo, es más poderoso mi Dios, ¿no? Que este reino de tiniebla, que este reino de maldad, que parecía poderoso, ¿verdad? No pudieron enfrentar al poder que Moisés ejercía, ¿no es cierto? Entonces, hay un alto. El poder del enemigo es limitado. Es hasta donde Dios lo deje, ¿verdad?
Ellos no tienen control sobre nuestras vidas. No tienen control. Depende solamente de cuánto Dios lo deje, ¿verdad? Los dejen actuar. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, así como estamos estudiando esto de la guerra espiritual, yo quiero comentarte algo. Estamos viviendo una época de mucha actividad demoníaca. Y no es que antes hayan estado inactivos, sino que ellos elaboran tácticas de acuerdo a la situación histórica que estamos viviendo. La forma en que Satanás y sus demonios tienen control sobre nuestras vidas solamente depende de cuánto o cuánta medida yo acepte sus mentiras. Entonces, sin ser extremista ni indiferente a esta realidad, en la cual hay una lucha espiritual con consecuencias eternas para quienes pierden o no saben quién es Cristo, es que hoy estamos aquí en esta universidad de Dios y vamos a aprender cuáles son las armas, ¿verdad? En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos de carne, ¿verdad? Sino contra poderes, contra autoridad, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Necesitamos tener un correcto y equilibrado balance, sin ser obsesivos ni desapercibidos ignorantes. Necesitamos tener un balance, entender qué es lo que dice Dios al respecto. C.S. Lewis dijo, nuestra raza humana puede caer en dos errores, pero de carácter opuesto, acerca de los poderes de maldad. Uno es el no creer en su existencia y el otro es creerla, pero a un punto excesivo, insano, tanto interés por estas potestades de maldad, pero ambas cosas son un error. Entonces, le pido que me acompañe en oración y le pedimos al Señor que nos guíe en este aprendizaje, en esta universidad de Dios. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de venir y abrir tu palabra y nos das toda esta información, Señor. Sabemos cuáles son las armas que tenemos para enfrentar esta lucha, esta guerra espiritual que tal vez para algunos es algo nuevo, para otros, Señor, es una manera de poder librarla de mejor manera, Señor, la manera tuya, con tu fuerza, con tu armadura. Señor, danos de esa capacidad, ese corazón, Señor, para hoy poder poner nuestra fe y nuestra confianza en esta palabra que sí es vida, que sí es poder para cambiar, para transformar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en tu nombre, amén. Entonces vamos a tener mucho cuidado en esto de guerra espiritual, vamos a tener mucho cuidado con algunas cosas que voy a ir mencionando. Algunos de nosotros fuimos expuestos a algunas de estas cosas que voy a mencionar, ya sea por familia, el entorno familiar, en el área donde yo nací, en el norte de Argentina, hay mucho curanderismo, espiritismo y todo este tipo de cosas. Hay gente que prefiere consultar a brujos, a curanderos, que al mismo doctor. Entonces, por eso digo, tal vez algunos fuimos expuestos a esto, o tal vez en algún momento alguna amiga te dijo que nos lean las manos, nos lean las cartas, ¿verdad? Pero el primer punto que quiero mencionar es el animismo. ¿Qué es esto? Es darle poder especial a ciertas cosas, ya sea para que me traiga suerte, para que me salgan bien ciertas cosas, para que gane el partido de fútbol. Ciertos jugadores en mi país hacen eso. ¿Y qué cargan? Algunos escapularios o cierto color de ropa interior, cruces, aceites. Otros creen que por tener una Biblia abierta en la entrada de la casa, en el Salmo 91, va a ser, tiene un poder, va a hacer algo, va a ahuyentar ciertas malas vibras. Entonces, o también rosarios, ¿qué más? Herraduras, alguien dijo, dejaron sin tenis al caballo. ¿Qué más? Ajo, rocas, árboles, agua del río Jordán o agua bendita. ¿Ves? Animismo es darle poder especial a ciertas cosas.
Y usted no sé si se da cuenta, pero usted prende un programa de la mañana. Bueno, yo ya con esto de la pandemia corté el cable, ya no tengo cable en mi casa porque era una locura cómo te manejan los noticieros. O sea, no te dejan, terminas de ver el primer bloque y estás asustado, ¿verdad? Porque es una cosa impresionante, una tristeza. Entonces, pero si usted prende un programa en la mañana de cualquier canal, sea México, sea de aquí, en español, en inglés, lo que va a encontrar son astrólogos, brujos. Más con todo esto de la pandemia, todos querían decir, bueno, nosotros fuimos quienes lo profetizamos. Ahí anda un niño prodigio hablando de bueno, ya no parece niño, pero no tiene nada de niño, pero diciéndonos de qué manera podemos prosperar, ¿verdad? O cuál es el mejor momento para invertir. Entonces, yo digo, muchos de ellos tienen un lenguaje, si usted se pone a escuchar, muy similar. ¿Por qué? Porque apelan a la necesidad humana. Claro, la gente sufre, enfrentamos retos, tenemos pérdidas, dolores, ¿no? Y ellos captan nuestra atención. Hay en esta área una bruja que se llama la Medium de Long Island, usted la puede encontrar, y ella hace sesiones de medium donde la gente puede conectarse con su familia que ya falleció. Entonces, son demonios los que se manifiestan y la gente cree, porque las cosas suceden. ¿No vimos acaso que los magos y los hechiceros hacían que las cosas sucedieran? Es que eso es lo que hace el enemigo. Él es un imitador para captar la fe de la gente. Entonces alguien lee un horóscopo y créame que muchas cosas le sucede. Yo trabajaba en una mansión y eso le pasaba a una mujer continuamente. Ya abría el horóscopo en la mañana y las cosas le sucedían durante el día. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Muchos de estos personajes, ¿qué hacen? Mezclan velas, santos, rosarios y hacen algunos ritos y rezos. Esto es un tipo de sincretismo. Ni hablar de la brujería, el vudú y después te dicen que Dios te bendiga, ¿verdad? Ni siquiera hoy podamos a tocar el tema, es un tema extenso de la nueva era dentro de la iglesia. Entonces son personajes que mezclan todo esto y esto es sincretismo. Y nosotros podemos estar viviendo un sincretismo también. Hay gente que también va, dice, a lugares altos, montañas altas, que pagan demasiado dinero, muchísimo, miles de dinero para hacer expediciones a montañas, supuestamente para estar más cerca de Dios y como que hay una conexión entre la naturaleza. Mire, créanme, si yo salgo al patio de atrás de mi casa, Dios también está ahí, puedo encontrarme con Él, ¿no? También hay gente que cree en estrategias, entonces planean, por ejemplo, si tengo un burdel en mi pueblo, un burdel vendría a ser un lugar de un antro donde hay ciertas cosas raras sucediéndose en la noche, entonces yo quiero que eso quiebre y entonces hay gente que dice vamos a darle 7 vueltas para que caiga este lugar. En realidad, las estrategias no funcionan porque el problema está en el corazón de la persona, ¿no? En el corazón de las personas. No es en la estrategia que yo pueda tener y las vueltas que yo pueda dar. Yo puedo dar vueltas, pero en realidad eso no fue lo que el Señor nos mandó. Hoy vamos a ver cuál es la mejor forma en que yo puedo hacer una guerra espiritual. Después hay gente que cree en fábulas. ¿Qué? Un pastor disparando al aire porque supuestamente va a matar demonios. Es imposible hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos no son materiales como nosotros, son espíritu. Es imposible, ¿verdad? Y otros que se dicen ser expertos. Personas con facultades especiales para esta batalla contra el diablo. Y hablan, ¿verdad? Y hablan más del diablo que de Dios. Entonces, yo conozco pocas personas capacitadas para lidiar con esto. Yo creo que hoy vamos a aprender un poco de cuál es la forma correcta, ¿verdad? Conozco a un pastor en Argentina, Lito Altare, él ya falleció, que en los campamentos se hacían exorcismos y eran cambios impresionantes. Chicos que llegaban desgreñados, oliendo feo, tal vez alcoholizados, drogados,
y él empezaba a predicar, ¿verdad? Con el fogón, y empezaban a manifestarse. Los demonios empezaban a manifestarse, y para no hacer todo un show se sacaba a estas personas, ¿verdad? Y era un proceso, ¿verdad? Donde en oración, lo importante de esto es que sean personas entregadas. En el capítulo 6 de Efesios habla de esta lucha espiritual, pero fíjense ustedes que en el 5:18 el punto importante es que estas personas sean llenas del Espíritu de Dios. Nadie puede hacerlo si no está lleno del Espíritu de Dios. Es imposible, ¿no? Entonces vamos a ver 3 puntos importantes en esta lucha espiritual y ver cómo fue que Moisés enfrentó todo esto, ¿verdad? Y cómo nosotros también podemos enfrentar. Dice en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja, no se aproveche, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Dice de 2 Corintios 2:11. No le demos lugar al enemigo, no abramos puerta. ¿Por qué? Porque hay un plan secreto para manipularnos, un plan inteligente con fines malvados. Entonces vamos a ver nuestro primer propósito y estrategia que Satanás tiene. Dice, él busca el mejor momento para atacar. Dice en Lucas 4:13, dice que agotó todos los recursos de tentación y lo dejó para otra oportunidad. Estaba hablando del Señor Jesús. Venía cansado del desierto donde había sido tentado, ¿verdad? Entonces dice, él ya agotó todos los recursos de tentación. Entonces busca el momento perfecto. Hay otro versículo que dice que resistamos al enemigo y después de acabado todo, sigan resistiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo es un tramposo. Cuando tenga las manos bajas, es ahí donde él va a atacar. Él sabe de cuál es la manera, ¿verdad? Otra, ¿cuáles son las estrategias? Tal vez ustedes no tienen ahí este punto, este versículo. Dice que él vino para hurtar, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Él nos odia. De eso estoy segura. ¿Por qué? Porque usted es la imagen y semejanza de Dios. Entonces su meta es destruir nuestras familias, destruir nuestros hijos, destruir nuestros sueños, matar relaciones, ¿verdad? Matar personas, las altas tasas de suicidios que tenemos hoy. El punto de él es matar, es destruir. Violaciones que niños sufren desde pequeños, ¿verdad? Vos viene para matar, mata. Con una violación mata a un niño, porque mata los sueños, mata la inocencia, destruye toda una generación, roba sueños, anhelos, ¿verdad? Entonces el enemigo vino para matar, destruir y para robar porque nos odia. Entonces, otra de las cosas de sus estrategias es que evita que usted y yo conozcamos a Jesús. Su misión es mantenernos en una vida cristiana mediocre. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos despertar y ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esta armadura es como la de un soldado, ¿verdad? Pero esta lucha es una lucha espiritual. Pablo nos estaba enseñando que estamos en una guerra. No puedo dejar mi cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del enemigo van a venir, ¿verdad? Y me van a tirar y me va a destruir. Por supuesto que sí, porque Él quiere, ¿verdad? Que yo tenga una vida espiritual mediocre, que no me cubra con toda la armadura que Él manda, ¿verdad? Entonces no vamos a seguirle sus trampas, sus manipulaciones. No vamos a caer en sus engaños, ¿verdad? Entonces dice, para que cuando el día sea malo, podamos enfrentar con esta armadura que Dios nos da. Él trata de socavar nuestras convicciones y te hace preguntas como, ¿de verdad sos hijo de Dios?
una de las primeras cosas que Él ataca en nosotros es nuestra identidad como hijos de Dios. Esa palabra que dice en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Llega un momento cuando el enemigo te roba esto, ya no te salen esas palabras tan fácil. Abba, Padre, Papito, ¿verdad? Entonces Él te roba esto. Entonces cuando yo entiendo que Él me sacó del reino de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo, entonces ya no pienso lo que me da la gana. Ahora tengo la mente de Cristo. Ahora me he visto de la armadura de Dios. ¿Qué otra cosa Él quiere? ¿Quiere que perdamos la fe en medio de las pruebas? Sí. En Efesios 6:20 dice, por lo cual, dice el apóstol, dice, soy embajador en cadenas. Dice, y que con denuedo hable de Él como yo debo hablar. ¿Qué significa esto? ¿Quiere que perdamos fe en medio de las pruebas? ¡Claro! Es una buena estrategia. Y yo lo viví al comienzo de esta pandemia. Pobrecita de mí. Acababa de sufrir una situación familiar, la muerte, sumado eso a la muerte de mi madre, la pandemia y un montón de otras situaciones de salud, y uno empieza como Moisés al comienzo, ¿verdad? Él puso su mirada en sí mismo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y entonces hay un momento donde si vos pones la mirada en ti y estás pensando de esa manera en autocomiseración, pobrecita yo, porque esto, porque lo otro, tu fe mengúa, tu fe, ¿verdad? En medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece o en medio de las pruebas nuestra fe se enfría. A causa de la maldad, dice, la fe de muchos se enfriará. Por supuesto, y lo puedes notar contigo mismo, ¿verdad? Otra de las cosas que Él quiere hacer es socavar nuestras convicciones. Entendamos esto, un pensamiento, una opinión es algo que vos podés decir, pero una convicción es algo que te sostiene en la vida. Y convicción se forma en medio de pruebas. Ahí te das cuenta quién sos y qué es lo que crees. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo actúas en medio de la presión. Ahí te das cuenta quién sos realmente, quién somos realmente, ¿verdad? Otra de las cosas que Él trata de hacer es que trata de desvirtuar la palabra de Dios. Tuerce la verdad. ¿Con que Dios te dijo eso? Una de las cosas que he empezado a hacer es, cada versículo que leo es para mí un sí y un amén. Lo interpreto en el sitio, en el momento en que fue escrito y después lo aplico a mi vida. Pero es un sí y es un amén. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es palabra fiel y digna de confiar. Entonces, el enemigo muchas veces nos quiere hacer dudar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es fiel. El segundo punto, ¿cómo hacerle frente a esta batalla? ¿Cómo le podemos hacer frente a esta batalla? Dice Efesios 6, del 11 al 12, dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, es una lucha espiritual. Entonces, con esposos, padres, hijos, amigos, que están siendo influenciados. Entendamos esto, un hijo de Dios no puede ser poseído, no puede existir el Espíritu de Dios y el enemigo, ¿verdad? No puede, pero sí puede influenciarte aquí, absolutamente. Entonces, están siendo influenciados de alguna manera, pero nuestra lucha no es contra nuestros amigos, no es contra nuestros familiares, sino con el que está detrás, con el que está inflamando los pensamientos, ¿verdad? Contra poderes y potestades, autoridades que dominan las tinieblas. Satanás es el Dios de este siglo. Entonces la palabra de Dios dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos esta lucha solamente, eso es lo que está diciendo en el original, contra sangre y carne, sino contra principados. Esa es la palabra arque. Son potestades, entes que dominan las mentes de las personas. Ahora, ¿cómo piensa un ateo? El evangelio dice que es poder de Dios, ¿verdad? Para cambiar a una persona.
El Evangelio es el argumento de Dios. Y en realidad, cuando el pensamiento del ser humano se llena de argumento en contra del conocimiento de Dios, se levanta una barrera, ¿verdad? Se levanta una barrera. ¿Contra qué más dice que tenemos lucha? Contra potestades. Esa palabra es exousia, que son entes que gobiernan, que tienen influencias en las mentes. Pensemos en algunos iluminados como Friedrich Nietzsche, en el filósofo Karl Marx, en Hitler, en muchos otros iluminados que han hecho cambios profundos en nuestra sociedad, que han hecho daño también. Entonces dice que nosotros tenemos lucha contra estos gobernadores de tinieblas de este siglo. Veíamos anteriormente, ¿verdad?, en esto de potestades, gente que ha sido influenciada por estas potestades. Pero también ahora dice que tenemos lucha contra gobernadores de tinieblas de este siglo. Esto se llama Cosmos Krator. Son entes espirituales que controlan las mentes también, ¿verdad? No solo la filosofía y los pensamientos, van manipulando mente, tienen control también de la voluntad y la conducta de la gente. Fíjense ustedes esto, qué interesante, la ideología, ¿verdad?, que hoy le hace creer una mentira. Un hombre de 50 años se cree que tiene 6 años. Estos son los gobernadores de tinieblas de este siglo que están engañando a la gente. Pero también tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es esto? Maldad, perversión. Poneira es la palabra, maldad. ¿Qué? Que corrompen a la gente, ¿verdad? Estos son los que están en regiones celestes. Claro, no los vemos, ¿verdad? No tenemos esa habilidad para ver, pero podemos ver los resultados. Podemos ver gente suicidándose, podemos ver gente destruyendo su vida. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque le han dejado lugar al enemigo. Y llega un momento que te controla la mente, te controla la voluntad, te controla el carácter y lo haces, ¿verdad? Tus acciones. Entonces el desafío es, tomen toda la armadura de Dios. Dice, para que puedan resistir en el día malo. Este es el día malo. Podría ser un día de 24 horas, podría ser un siglo. Y habiendo acabado todo, dice Efesios 6, del 11 al 13, dice, estar firme, continuar firme. ¿Cómo? Bien plantado en la palabra de Dios. En primera de Juan 5:19, anota y usted no tiene este versículo, dice, nosotros somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Dice, pero el mundo entero está bajo el maligno. Esto no es un juego, esta guerra espiritual no es un juego. Esta guerra espiritual no es de dar unos brincos y creer que le estás pisando la cola al diablo. No se trata de una pelea a ese nivel. Es otro nivel, es de argumento, es de ideas, es como Él ha vino mintiendo a toda nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo se hace esta lucha? Dice, necesito crecer en Jesucristo. No es lo que yo creo, lo que yo diga, o lo que tal iglesia diga, es lo que Jesús diga. Dice el desafío ahí, ¿verdad? Que recién leía ese versículo, el hecho de vestirnos. Necesito crecer en Cristo. Si yo no me renuevo, la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice que nos renovemos. Si yo no me renuevo, no me transformo. Y si no me transformo, me amoldo. Quedo indefensa y me transformo en enemigo de Dios. Vengo a ser como un barco a la deriva, como una casa sin base, como una cabeza, decía recién, expuesta a los dardos del enemigo. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, Él es nuestra justicia. Él me justificó. Él es el autor y consumador de su fe y de mi fe. Pablo dijo, no me interesa nada en esta vida, salvo al Cristo crucificado. Él es la palabra encarnada de Dios, es la única que nos puede dar victoria en medio de este mundo tan oscuro.
Jesucristo es el arma, es la estrategia de Dios para que nosotros podamos enfrentar esta lucha. Y no lo podemos hacer solo, tenemos que conocerle, tenemos que crecer en Él. No son palabras mágicas, no son aceite, no son 7 vueltas, no es ir a la montaña, no, porque en realidad dice en Efesios que Él ya nos sentó en lugares celestiales. Ya estamos altos, ya estamos en un lugar alto. No necesito buscar esas experiencias, ¿verdad? La otra cosa que necesito hacer es fortalecerme en el poder de Dios. Dice, por lo último, dice en Efesios 6:10, dice, fortalezcanse en el poder del Señor. Puede ser que goces de buena salud, ¿verdad? Y este virus tal vez no te afectó. Tal vez sos un atlético y te gusta andar en bicicleta, o eres muy intelectual y tienes una buena salud y un buen carácter y dominio propio, pero te falta la fortaleza del Señor en tu vida. ¿Cómo estás caminando en esa área? ¿Te sientes fuerte? ¿Tienes el yelmo puesto? ¿Estás armado? ¿O estás confiando en tu propia fuerza? Entonces, es chistoso una historia que sucede, y te invito a que la puedas leer en Hechos, capítulo 19. Ahí dice que habían unos judíos exorcistas ambulantes que habían conocido ciertas frases mágicas y querían sacar un espíritu malo que estaba poseyendo a alguien, ¿verdad? Entonces resulta ser que ellos se ponen en esta actitud, ¿verdad?, de querer exorcizar a esta persona, y los demonios le responden y le dicen, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quiénes somos. Ellos saben si nosotros andamos caminando con la armadura, si somos reales soldados, si estamos creciendo, si estamos armados. Ellos nos conocen. Pero es una burla, ¿verdad? Es una burla cuando muchas veces, me imagino, ¿no?, que estas huestes espirituales de maldad, muchas veces al vernos de esa manera, actuar tal vez fríamente, tal vez caer bajo ciertas artimañas, manipulaciones suyas, ¿verdad?, engaños que vienen, trampas que vienen, muchas veces tal vez se burlan de nosotros, ¿verdad?, como de estos hombres aquí. Qué interesante sería, o qué bueno sería que ellos sepan quiénes somos, ¿verdad? Yo creo que cuando vos empezás a crecer, ¿verdad?, dice el siguiente punto, vamos a mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque estamos avisados, estamos alerta. Ya no estamos jugando a la iglesita, a que si cuelgo una cruz, ¿verdad?, en la entrada de mi casa voy a tener protección, o si cubro de aceite toda la casa no me llegará ninguna peste. No, porque estoy fortalecida en el Señor y estoy alerta a todo esto que está sucediendo. Fíjense lo que dice en Efesios 6:18, dice, orando en el Espíritu en todo momento. Hago a Dios partícipe, ¿verdad?, de toda la situación que yo voy viviendo, con peticiones, con ruego, dice, y manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. No solo por usted, no crea que solo usted está viviendo situaciones difíciles. También otras personas lo están haciendo. Y yo soy consciente de eso. Durante esta pandemia he pasado por momentos y ciertas cosas he tenido que vivir para entender, ¿verdad?, que somos frágiles y que necesito venir en oración al Señor. Ser consciente de que necesito usar cada vez más la palabra de Dios, responder como el Señor respondía. Cuando vienen esos ataques y empiezan a minarte la mente, ¿verdad?, con pensamientos tóxicos, porque no hay otra forma de decirlo, entonces pasa por este filtro que dice, todo lo que es justo, todo lo que es puro, en esto pensad. Elvia, esto es justo, esto es puro, esto es noble, en eso pensar. Si no pasa ese filtro, no. Me gusta porque el Señor Jesús, cuando estaba en tentación, Él respondía continuamente con la palabra, ¿verdad? Y el Señor nos dice en Santiago 4:7, dice, sométanse a Dios, y dice,
resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él es un cobarde. Él es un cobarde. No te puede hacer frente cuando lo enfrentas con la palabra de Dios. No con tus palabras, Elvia. No con tus palabras, quien sea que me está viendo. No son nuestras palabras. Entonces, con la palabra de Dios, orando en todo tiempo. El siguiente punto son algunas convicciones vitales que quiero que hoy quiero compartirles bien cortita. Es que el enemigo, Cristo derrotó al enemigo. En Colosenses 2:15 dice que Él desarmó a los poderes y potestades y por medio de Cristo, dice, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ese fue el trabajo de nuestro Señor. Él desarmó a los poderes y potestad. Me imagino, como dije al comienzo, Moisés estaría un poco confundido, ¿verdad? Cuando los hechiceros estaban haciendo los mismos milagros que él estaba haciendo. Parecería que ese es el mensaje hoy en día, ¿verdad? Parecería que esta gente que está ahí hablando en televisión tiene más poder. Cuando en CNN mencionas la palabra Jesús, te la cortan, pero ellos sí son invitados, ¿verdad? Desarmó a los poderes y potestad por medio de Cristo y los humilló. No tienen poder salvo que el Señor les deje. ¿Qué más? El enemigo no nos puede tocar. ¿Te pusiste a pensar en Job? Dice en Job 1, del 8 al 10, le hace esta pregunta el enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma, a Job. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Dice, volvió a preguntarle al Señor, dice, y no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Dice, del modo que ha sido bendecido, dice, las obras de su mano, sus rebaños y sus ganados, dice, llenan toda la tierra. Claro, lo que el enemigo le estaba diciendo es que Job le servía porque tenía bendición, porque tenía protección, ¿verdad? Pero hay una cosa, el enemigo pudo tocar a Job hasta donde Dios lo permitió, pero él no pudo hacer más allá de lo que el límite que Dios le puso, ¿verdad? Otro punto que quiero contarte aquí, otro versículo, es que no temas. En Lucas 12, del 4 al 5 dice, no teman a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quienes deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar al infierno. A ese sí deben temer. Entonces, con estos consejos, ¿verdad? Son puntos vitales que necesitamos nosotros tener en cuenta. Cristo derrotó al enemigo. El enemigo no nos puede tocar. ¿Qué más? No temas a lo que pueden destruir el cuerpo. Último punto que podemos compartir aquí rapidito es 3 formas en las cuales el enemigo puede entrar en nuestras vidas. Una es cuando somos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? De la palabra. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué más? Por desobediencia. Dice la palabra de Dios, no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo. ¿Qué más? Propósito específico. Pedro, le dijo el Señor Jesús, le dijo, Pedro, te pidieron para zarandearte como a trigo, pero no tengas miedos, estoy orando por ti y cuando regrese, enséñale a tus hermanos. El propósito específico de zarandearlo era para que él, mira, el Señor estaba orando por él, había un propósito y al regresar iba a enseñarle a sus hermanos. Muchas veces vamos a pasar, ¿verdad?, por pruebas como estas en nuestra vida, ¿verdad? Y no vamos a entender. Una de las formas en que el enemigo puede entrar y puede afectarnos es que no entendamos el propósito de Dios por el cual estamos pasando lo que pasamos. Nos toca confiar y saber que Él está orando por mí mientras estoy pasando esto. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros hoy? Es a renunciar ciertas prácticas de ocultismo,
Dice en 2 de Corintios del 4, el 14 y 15, dice que somos llamados, ¿verdad?, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen de común, dice, la justicia y la injusticia? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿Qué común tiene un creyente y un incrédulo? Dice, ¿qué concuerda un templo de Dios con la de los ídolos? No podemos, esto no es un juego, no podemos seguir bailando el son que el enemigo nos quiera tocar. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que Él tiene el poder, es un poder divino para derribar fortaleza, destruir argumentos. La mayor parte de los ataques son aquí. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. En Efesios 4:27 dice, no den cabida al diablo, no le den cabida al diablo. El que es más fuerte, con esto quiero terminar, dice, es más grande el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Tal vez pueda parecer, ¿verdad?, que Él está ganando, pueda parecer, ¿verdad?, que Él está minando las mentes, ¿verdad? En todo esto lo podemos notar increíblemente en este tiempo. Ya no puedes hablar. Gente está en este momento perdiendo el trabajo porque se pronuncia en contra de estas organizaciones. Gente está enfrentando juicios en este momento, ¿verdad? Porque se están enfrentando a todos estos argumentos que tenemos hoy. Pero debemos creer en lo siguiente. Dice la palabra de Dios que es más fuerte el que está adentro que el que está afuera. El control lo tengo que entregar a Cristo. El trabajo lo tengo que hacer desde aquí. Llevar todos mis pensamientos cautivos a Cristo, pasarlo por el filtro, entender que Él es más fuerte que el que está afuera. El que está afuera simplemente es un bocón, pero hace daño, mucho cuidado, hace daño, destruye familias, destruye jóvenes, destruye matrimonios enteros. Entonces, el desafío para nosotros hoy en este día es entender que estamos en una guerra espiritual y no la vamos a vencer de una manera física. Con esto no me estoy enfrentando cuerpo a cuerpo, sino es una manera espiritual. Necesito volver a la palabra de Dios, no ser ignorante. Necesito crecer en la palabra de Dios. Necesito entender que no puedo hacerlo en mi forma, ¿verdad? Entonces este tema ha sido un gran desafío para mí. Fue como empezar a revivir un montón de cosas y entender, ¿verdad? Por dónde estoy yendo, por dónde está yendo mi vida, mi familia y todo lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Quién está obrando detrás en nuestras vidas? Hay que tener muy presente esto, pero hay que tener muy presente quién está dentro mío. Te invito a orar. Señor, gracias te doy, porque yo sé, así como Moisés allá en aquellos años donde él estaba enfrentando todos estos poderes malvados de tinieblas, que parecía que tenían más poder, en realidad, Señor, después no pudieron hacerle frente. Hoy entiendo que eso mismo pasa con nosotros, Señor. No queremos darle lugar al enemigo en nuestra mente. No queremos darle lugar al enemigo en nuestro corazón. Hoy venimos ante ti, Señor, y entendemos esto. Entendemos la realidad contra qué seres estamos luchando. Entendemos que no lo vamos a hacer solos. Solamente lo podemos hacer de tu mano, llenos de tu espíritu, llenos nuestra mente con la palabra tuya, Señor, ceñidos los lomos con el evangelio. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder venir y refrescar estos versículos y tenerlos presentes en esta lucha nuestra, Señor. Gracias, en tu nombre, amén, Señor.